Porque aquí no nos andamos con medias tintas. Hola y bienvenidos a Las Netas de Pris. Soy tu anfitriona Pris. Gracias por suscribirte, por darle clic a la campanita, por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Obviamente ya sabes que aquí tenemos el código QR, lo escaneas y te abre mi página de PayPal. Los enlaces de Mercado Pago, también para un donativo o lo que es el corazoncito. También de super gracias está para dar un super sticker. Y bueno, pues estamos a la punta y a la vanguardia de la información nacional e internacional. Sin embargo, hoy me trae hasta aquí algo que subieron aquí a la plataforma de YouTube, por si no te has dado cuenta. Y eso es esta entrevista. Porque sí, es muy fácil investigar por internet, es muy fácil sacar capturas de Instagram, de YouTube con supuestas investigaciones, de perfiles de Facebook y ahí crearte toda una historia. Pero ¿qué pasa cuando alguien como Matilde Obregón entrevista a Daniela Parra? Es interesante. Aunque a Matilde Obregón también le faltó qué opinaba de la tía Chiquilladas. Recuerden que aquí no se pueden mencionar estos nombres de las implicadas u ofendidas con el caso de Héctor Parra, porque si ustedes han seguido a varios youtubers, resulta que no es porque a mí me guste poner apodos, sino porque reportan los videos con lo que uno opina, tomándolos la contraparte como agresión. Dejando claro ese punto, porque luego reclaman en este canal sin saber por qué se hace así. Vamos a comentar que esta entrevista que le hizo Matilde Obregón dura aproximadamente 1 hora y creo que se va a los puntos importantes que la gente le gustaría saber. Declaraciones fuertes que dio Daniela en esta entrevista, al parecer sí. Al parecer hay algo bastante oscuro y de venganza, a como lo planteó Daniela Parra, en contra de su papá. Ella comienza comentando a los cuestionamientos de Matilde Obregón, que primero pues le dice, oye, tu participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, casi casi fuiste la sensación, ganaste el concurso, ¿qué piensas de eso? Pues Daniela Parra empieza comentando que pues para ella fue como un mundo nuevo a lo que se dedica su papá, que su papá es un buen consejero para ella. Y de ahí se va desprendiendo toda esta entrevista, en los cuales los puntos importantes es cuando llegan al momento de cómo es apresado fuera de todas las normas de la ley Héctor Parra, donde palabras más, palabras menos, deja entrever que la señora Chiquilladas pues tiene alta vara con los judíos, al parecer, con los sionistas. Investíguenlo, porque la religión no tiene nada que ver, pero hay un cierto sector que tiene influencia política, porque eso dejó entrever Daniela, y sobre todo que fueron para ella las 2 peores horas de su vida
Y de la forma que ella se entera es por el señoritingo. Ustedes ya saben a quién le pusimos el señoritingo. Por lo tanto, les digo, yo no puedo aquí mencionar nombres porque yo no soy una Matilde Obregón. Yo no soy un personaje importante de la tele para que no me vengan después a reportar el video. Nada más aquí yo doy una crítica y un análisis como público que consume estas plataformas y es una persona pensante. Entonces, aquí se empieza a poner interesante la historia. Daniela habla de una llamada telefónica y que esa vecina que le habla, o amiga, porque la denomina que es una amiga de su papá, escucha que le dicen: maestra, ya está el encarguito por parte de la señora. ¿Quién es la señora? Hace implicaciones que es la señora Chiquilladas. Es fuerte lo que está diciendo Daniela, porque entonces nos podemos nosotros pensar que con influencia baila el perro. Hay una correlación muy interesante también conforme va transcurriendo estos cuestionamientos en forma de plática y se ve la experiencia de Matilde Obregón, que pues ya la quisiera el chiquitín de las exclusivas, que ahora es director de Imagen Televisión. Y es su lado de la historia de Daniela y es válido conforme va avanzando esta plática. Y empieza a comentar, bajita la mano, que todo esto tiene un trasfondo político. De cómo Ernestina Godoy, por encarguito, le echa el guante a Héctor Parra, va pa'l bote. Ella, con 2 horas sin saber qué ha pasado con su papá, por la televisión, vuelvo y lo reitero, se da a conocer de que pues está detenido. Y aparte, Héctor Parra, por una revista, antes de que lo detuvieran, se da cuenta de todas las declaraciones que da su hija, la supuesta víctima, donde dice que es la segunda vez que ve llorar a su papá y pues la cosa se pinta terrible. Tras eso, dice que desde entonces pues empezaron a batallar. Para todo, dentro de la entrevista menciona gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y que si no eran tan creyentes, pues hoy en día con tanto que les ha pasado, se han vuelto creyentes o más fervientes de la fe. Que no tiene nada de malo. Como dice ella, de algo te tienes que sostener cuando estás en un problema de esa magnitud. Que a nadie nos gustaría, ¿verdad? Pasarlo. Y entonces, después de que ella va narrando la detención, sí me pude dar cuenta que es ansiosa, porque para todo se la pasó así como que con un cojín blanco, apachurrándolo entre las manos, volviéndolo a apachurrar. Y obviamente dice que al igual que su papá y que ella, tienen ansiedad, no depresión, pero sí ansiedad, en mal de muchos que nos aqueja en esta realidad, que es ser una persona ansiosa. Comentó también cómo llegó a hoy, cómo le hablaron, cómo le dijo su papá, que pues es su amigo
y su papá, a fin de cuentas, y que quién no, sabiendo ella lo que vivió junto con su hermana la víctima, esos momentos familiares. Se ahondó en la señora Choffman o en la señora Chiquilladas. Dice que efectivamente ella tenía 4 años cuando empezó esa relación entre Héctor y esta señora. Que todo iba al principio bien, pero ya una vez que se embarazó, las cosas empezaron a cambiar. Dice, yo tenía 4 años. Dice, y mi papá me cuenta que ella empezó a sentir como recelo por la convivencia que había entre ellos dos. Sobre todo, argumentando la señora Chiquilladas que parecía un museo de Daniela en la casa de Héctor. Así que empezó a quitar fotografías de su hija, tratando de conciliar, digamos, de los celos que una enferma le pueda tener a una pequeña de 4 años en aquel entonces. Además, que después pues empezó a deteriorarse esa supuesta relación que Daniela tenía con la señora Chiquilladas, hasta que se rompió el lazo. Y ella no habla ni bien ni mal, pero se nota que tiene una muy mala experiencia con ella. Pero ella comenta, los problemas eran de nuestros papás. Su hermana, la víctima, y ella dice que se llevaban bien. Dice, ni conoció a mi primer novio, pero nos mandábamos mensajes, ella venía y demás. Dice, hasta que sucede que mi papá lo meten al bote y vemos esa revista, que para ellos debe de haber sido una cubetada de agua helada. Conforme va avanzando la entrevista se va poniendo más interesante, porque no solo parece que está ese deterioro en la relación de Héctor Parra con la señora Chiquilladas. Al ver que esta señora pues no la va a llevar bien con su hija, decide separarse de ella y mejor ver por sus 2 hijas. Que está bien, cuando una relación no funciona, no la vas a meter con calzador. Y entonces, conforme va la narrativa, hay otra cosa muy interesante, sobre todo con los cuestionamientos de Matilde Obregón que van y vienen entre lo de Héctor en la cárcel y cómo ella sintió haber ganado Las Estrellas Bailan de Noche, un reality. Y bueno, después de ahí, ¿qué ha pasado con ella? Ella dice que sí, afortunadamente no les ha pasado a mayores con lo de su papá en la cárcel, que las primeras ocasiones fue muy duro verlo ahí en la cárcel, y sobre todo, primero en una celda, y obviamente después cómo lo fueron cambiando y mandándolo al reclusorio Oriente, el más caro de todos los penales aquí en México, que hasta lo denominan un hotel muy caro, imagínense. Batallándole ella, dice que no los tamalitos chidos surgieron
por el problema de su papá, que ya lo tenían desde antes y que su papá incluso hacía las entregas. Habla de cómo se dejaron de hablar las hermanas y entonces, como vuelve a insistir Daniela, que su hermana la víctima la bloquea de todas las redes. Para una adolescente que dice que tenía entre 16 y 17 años cuando sucede todo esto, pues dice que se echó mucho la culpa, porque muchas veces su hermana no quería estar con su mamá. Yo creo que eso prueba los audios que han circulado, donde se ve que la víctima no quiere al padrastro. Y la señora Chiquilladas amenaza a su hija, la víctima, de que la va a mandar a vivir con el papá. Habla Daniela también de muchas inconsistencias, que las declaraciones han sido cambiadas en esa carpeta de investigación, no una, sino varias ocasiones, y como que ya va esto como en una telenovela barata. También dice que los jueces han visto y que no había nada para detener a su papá en un principio. Inclusive volvió a insistir que Héctor fue a ver y ampararse por si algo llegaba a suceder. Pero le comentaron que no tenía por qué ampararse porque no había delito ni acusación de nada. Llega la figura del señoritingo Mayer y ahí es cuando sucede todo este caos. O se hace que esta Daniela Parra implica que hubo tráfico de influencias para que se articulara esto y se metiera a su papá al bote. Ahí no para la cosa. Porque sale a relucir, fíjense nada más y presten atención, el nombre de Ricardo Crespo. Una persona que también está detenida bajo los mismos cargos que Héctor Parra y curiosamente el eslabón metiche es el señoritingo. Hay algo muy macabro detrás de ese personaje, por decirlo menos. Y ahí no para la cosa, que también Daniela dice que en algún momento Ricardo Crespo y su papá, Héctor, se encontraron ahí, en la cárcel. Ambos platicaron e interesante sería saber por qué este cuate fraguó el meter a ambas personas a la cárcel. Un beneficio político, asegurarse ascender en la política, fregándose a alguien más. Son preguntas que yo me hago, porque, y se las planteo a ustedes, para que le piensen tantito, ¿por qué meter estos dos? También Daniela dice aquí, en esta entrevista, que ella conoce a toda la familia del señoritingo. La relación se da porque su mamá los conoce a los Mayer. Y yo creo que la mamá de ella sabe perfectamente cómo se mueve esta alimaña.
por decirlo menos. Y le mandó un mensaje a este personaje, diciéndole, porque se toca lo del documental de su papá, y que en una entrevista supo exactamente que se va a hacer el documental, el señor Itingo, y en declaraciones de él, y están por todos lados, comenta que pues sí, que si lo invitan, precisamente él participaría. Daniela le dijo, ok, me parecería perfecto. Y se lo dijo a Matilde Obregón, que participe. Y lo invito directamente a que lo haga, para que cuente por qué hizo lo que hizo. Porque obviamente quienes hacen el documental de mi papá son profesionales, implicando que la contraparte no iba a ser algo profesional, que vendría siendo con Felipe Nájera, que ya se canceló el otro documental. Y además, hay algo ahí. ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Qué tanta porquería hizo este señor también con Ricardo Crespo? Solo en su conciencia lo hallará. Y las cosas no se pueden ocultar para siempre. Esa es la cuestión. Otro punto interesante que le plantea a todo esto Matilde Obregón es, ¿temes por tu vida? Y dijo que al principio sí, que ahorita ya no. Y que recientemente, cuando sucedió todo lo de su papá, la aprehensión, que habían camionetas que rondaban la casa donde ella vive o el departamentito donde ella vive con su novio. ¿Por qué tanto interés de tener monitoreada a Daniela? ¿Qué les había hecho Daniela? Si ya tenían a Héctor en la cárcel, detenido de una forma ilegal, aunque digan que no. Eso es de llamar la atención. La querían asustar, querían que ya no hablara. Eso también es interesante. O sea, como viles mafiosos, la contraparte, de andarla monitoreando en camionetas en su vivienda. De igual modo, salieron también otras cositas, que es la señora Garriga, la última relación de su papá. Le preguntó Matilde Obregón, ¿quién es Garriga? No, pues la última relación de mi papá. Y dejó entrever, palabras más, palabras menos, que esta señora está bien cucufata, que se dedica a la santería y que le ha dejado animales muertos fuera de la puerta de su casa. Híjole, señora Garriga, si esto es así como dice Daniela, porque no lo puedo comprobar, yo no vivo con ella, definitivamente se le está volteando todo. ¿Por qué? Porque energéticamente hablando, y lo voy a volver a comentar, a los que les rinden pleitesía sus supuestos dioses inventados, lagartijas, de baja vibración que les cumplían todos sus caprichitos, ya no están en este planeta. Y ese tipo de vibraciones ya no están funcionando. Por eso se ha descubierto tanta bajeza de usted. Y por eso le han descubierto muchas cosas.
porque quien juega con energía negativa se le va a regresar. Así de fácil. Y comenta que esta señora quedó muy ardilla después de que Héctor la mandó a volar y que ni se llevaban bien entre la señora Chiquilladas y Garriga. Casualmente dice que por ahí viene lo de la detención de su papá, dando a entender que estas dos se unieron, fabricaron toda una historia al parecer, palabras de Daniela, y es por eso que su papá está ahí. Analizando este tipo de cosas, pues la señora Garriga debe de estar muy mal de la cabeza y necesita ayuda psiquiátrica. Porque no es normal el comportamiento de una señora de su edad que es dejada por un hombre. Ni tampoco es un comportamiento normal de alguien que parece que es muy influenciable, que es la señora Chiquilladas. Eso es muy interesante lo que dijo Daniela. Y sí, culpó que si a ella le llega a pasar algo, pues ya sabe por dónde viene. Y dijo, culpo, si me pasa algo, a estas alturas del partido, al señoritingo, a la señora Chiquilladas y a Garriga. Mencionó estos tres nombres en la entrevista. Aunque dijo, culpo más a Garriga. Entonces yo no sé qué están esperando las autoridades para esclarecer esto de una buena vez. Habló mucho de leyes también, Daniela, porque conoce el caso de su papá al revés y al derecho. Y sobre todo, que también hay una penalización por falsedad de declaraciones. Se sentó y habló contundente Daniela con esta señora, que te estoy narrando los hechos, pero también estamos analizando. Y sí, diríamos que tendría que tener Daniela Parra una mente súper maquiavélica a su edad, a los 26 años, para fabricar una historia de todo lo que le ha pasado a ella, mudanzas, que esta es la otra ocasión que se muda. De igual modo, las porquerías que hizo el primer abogado, que hasta trabajaron para ese primer abogado y no sé qué tenga que decir este abogado corrupto, que enmarañó todo el caso más de lo que ya venía, lo llamó vendido y además que todavía cayeron en un departamento que este señor tenía y que a los 4 meses los desalojaron. Para que vean que no todos los abogados son nobles, que hay, como luego dicen, abogados del diablo. Y que se vendió con la contraparte para seguir manchando el caso. Dijo también que está muy agradecida con la gente como su papá por los donativos, pero los donativos no solo han sido monetarios. También le han dado a Daniela despensas, las cuales va y se las lleva a su papá al reclusorio. Para que tampoco no empiece a inventar la contraparte, que esas despensas las vende para quedarse ella con el dinero. Porque sí fue lo suficientemente abierta hasta donde pudo Daniela con Matilde Obregón para contar esa historia.
y que obviamente dice que ahora su papá pues no está tan mal, que las primeras ocasiones sí tuvo que colar con su playera el agua de tal sucia que iba, que comparte la celda con 4 personas y entre ellas dice que se volvieron más de fe porque en la celda que está Héctor hay un sacerdote con él, que parece que 2 sacerdotes que estaban con Héctor dentro de la misma celda, uno creo que ya salió, y que también a los sacerdotes les toca estar injustamente, sin una condena, ahí en el limbo. Fíjense nada más. Y está interesante que contara un poco del entorno que se vive en la cárcel, que por todo se paga, y que ella procura mandarle todo lo de aquí afuera porque adentro del penal el costo es mucho más caro. Y además que le manda sus guisos y que cuando va a visitarlo es todo un día o toda una tarde. Y que ahí pues se olvidan de hablar de cuestiones legales, se ponen a jugar, se ponen a platicar y que pues sí, para ellas es doloroso dejar a su papá ahí en la cárcel. Si de verdad todo lo que dijo la contraparte es falso, qué estómago, de veras, por una venganza, haber metido a este señor a la cárcel, de ser así como lo cuenta Daniela, porque yo le doy el beneficio de la duda. Y sobre todo, pues también comentar que hay una tiendita y que de ahí le guardan en un refrigerador los toppers a Héctor. No ha tenido problemas con los internos, por el contrario, que se mantiene ocupado, que le pidieron que fuera director de una obra de teatro para todos los reclusos del penal, como actividades, para no estar pensando en que está encerrado por algo. Y hay presos que sí han de ser efectivamente inocentes, por algo existen los documentales presunto culpable y duda razonable. Porque si todo el sistema fuera perfecto, creo que ya se hubiera descubierto lo que hay en realidad. Y sobre todo con una carpeta que está muy mal integrada. Y que hay tráfico de influencias a todo esto. Y que qué lamentable que las cosas se pongan así. Y que veamos la deficiencia de un sistema jurídico. Que el que tiene más lana o que tiene conectes con políticos corruptos y sucios como Titina Godoy, y como muchos de ahí, se llegue hasta donde se está llegando ahorita, que pues son 3 años, como dice Daniela, y que van a luchar hasta las últimas instancias, y ella asegura, mi papá no se va a quedar 10 años embotado en la cárcel. Está muy segura de lo que está diciendo, y definitivamente es una entrevista con Matilde Obregón dura, es fuerte, nos deja entrever lo que puede llegar a hacer la gente con maldad y saña. Y las cosas van a tener que salir tarde que temprano. Les digo, yo no estoy a favor de Héctor Parra. Sin embargo, eso de que quisieran amedrentar a Daniela a como fuera lugar, pues no, no está padre. Ella está defendiendo una causa, es su papá, es entendible. Y aparte de todo, terrible, terrible, terrible,
que ella tenga que estar con atención psicológica. Ella lo dijo. ¿Por qué? Porque dijo que le empezó a afectar todo lo que hablaban de ella por ser un caso mediático, hacerle caso a las opiniones y a las críticas, y tuvo que centrarse para poder seguir luchando sin importar lo que digan los demás. Y sobre todo, no ha de ser fácil que hay gente que todavía le diga sus cosas a Daniela. Y de igual manera a la víctima. Yo les dije, aquí hay dos víctimas. Daniela y la de la señora Chiquilladas. Donde obviamente por intereses muy bajos está pasando todo esto. Y volvió a reiterar Daniela que van a llegar hasta las últimas consecuencias. Eso quiere decir hasta donde tope y las últimas instancias, porque ella dice, yo estuve ahí en varias de las ocasiones y sé que está mintiendo. Y además también dijo, ¿qué podía hacer yo? También era una menor de edad, de no haberle hecho caso a mi hermana, de los gritos de auxilio por no querer estar con su mamá. Es muy fuerte. Y ahí vemos ese entorno viciado. Y hasta dijo que cuando a su hermana le cayera el 20, de que la agarraron como chivo expiatorio, al parecer, le va a venir un buen golpe de realidad. Fue lo que dijo, palabras más, palabras menos. Y está muy fuerte. Porque sí, como yo lo planteé en otra dinámica que hicimos así de cuestionar, que de verdad su mamá la utilizó como conejillo de indias y esperó hasta los 18 años para trabajarla mentalmente y lanzarla al ruedo. Ahora sí me importa mucho mi hija. Cuando esté ya preparada a hablar, ya vamos a hablar, ya merito, como se lo dijo al chiquitín de las exclusivas. Y de la contraparte sigue habiendo muchas inconsistencias. Daniela sí la vi segura, de lo que está diciendo. Y cuando explote la olla presto, ya cuando vayan a las últimas instancias o que se pueda liberar en este juicio de amparo directo, ahí sí, nosotros no nos teníamos que enterar de todo esto. Pero yo creo que Daniela ya está hablando porque está harta. Y sobre todo debe de estar muy bien informada por lo que dijo en X de las supuestas declaraciones y afirmaciones que hizo la señora Chiquilladas con el chiquitín de las exclusivas. Yo creo que por eso ha estado muy frontal Daniela y decidió darle a Matilde Obregón esta entrevista que la puedes ver tranquilamente en la plataforma aquí de YouTube y que ve a verla. Saca tus propias conclusiones. Yo aquí vengo a resumir lo que me parece importante y sobre todo que ya es fuerte decir que si le pasa algo, culpar a estos tres personajes. A ver qué dice el señoritingo, porque lo van a abordar. Quien se dé cuenta de esta entrevista, a la señora Chofman,
¿Qué tendrá que decir ante las declaraciones de Daniela? ¿La van a seguir agarrando como lo quisieron hacer? ¿Ponerla como manipuladora? Yo creo que hay alguien que se está reflejando en su propio espejo de manipulación. Y es la verdad de Daniela en contra de la verdad de esta relación tóxica que tuvieron Héctor y la señora Chiquilladas, y que desgraciadamente Daniela y la víctima están pagando los platos rotos. Y ahí no para la cosa, porque también se hizo el comentario que pues ella ha tenido que ser la vocera de su papá. Y que le dijo a Matilde, ojalá y prontamente mi papá esté sentado contigo para que le preguntes todo lo que tú quieras. Le preguntó también sobre la sexualidad de su papá. Y dijo, bueno, esa es la sexualidad de él. Él es mi papá, yo lo respeto. Y es su vida personal y privada. Así como imagínate, dijo, que yo le cuente a mi papá de lo que yo hago con mi novio. Dice, yo en eso lo respeto y mi papá también respeta mi relación con mi novio, que ha sido, y volvió a reiterar, un gran apoyo para ella, y que pues han pasado una y dos montones juntos. La verdad es de admirar de este chavo, el novio de Daniela, porque ya cualquiera con ese pleitazo que traen y Héctor en la cárcel hubiera botado el arpa, ¿eh? Y se nota que el muchachito la quiere bien y que la apoya bastante, y sobre todo ojalá y siga creciendo sus tamalitos chidos, porque verdaderamente es una chavita de 26 años que creo que es más adulta que hasta los mismos supuestos adultos como el señor Itingo, la Garriga y la madrastra, que los demás que están implicados en todo esto. Y que tarde que temprano solo hay una verdad, y cuando hay algo de por medio, créanme que a Héctor no le estaría yendo en la cárcel medianamente bien como le está yendo si es que hubiera algo turbio o oscuro. Qué bueno que el señor se encuentra dentro de sus posibilidades bien, medicado y con una atención psicológica, porque no ha de ser fácil estar ahí por algo que supuestamente se dice que no cometió. Y va a haber mucha gente insistente de que este señor hizo lo que dicen que hizo. Hasta ahorita ni a ti ni a mí nos debe de importar, porque obviamente todo esto sí es un chismarajo mediático con segundas intenciones, y Daniela lo dejó claro y se los he venido diciendo, esto es una caja china que se está aprovechando en año electoral. Qué casualidad, ¿verdad? Y qué casualidad que haya dos casos igualitos, el de él, el de Ricardo Crespo, y en medio alguien de apellido Mayer, que este señor tuvo hasta el descaro de meter en Bellas Artes a Joaquín Nazón, que ahorita está en el bote de los de la luz del mundo. Te lo dejo de tarea para que veas que hay algo muy turbio, muy oscuro
en estos tres personajes. Y que karma es karma. Y la verdad siempre va a salir a flote. Y les digo, si este señor realmente le comprueban a Héctor Parra todo lo que dicen que hizo, se va a saber. Y si no lo hizo y acaba pagando la víctima la remuneración de los daños, va a ser por algo también. Aquí solo hay una verdad y esa va a ser la verdad jurídica. Y así es como tuve mis impresiones de la entrevista de Daniela Parra. Pero tú saca tus propias conclusiones. Yo aquí vengo y te lo reseñé, de mis impresiones de lo que parece que va todo esto. Y les digo, ojalá no me equivoque de que este señor salga libre después de que nos coloquen al presidente. Todo porque ustedes están muy distraídos con este caso. Me voy, que tengas buen día, buena tarde, buena noche, donde quiera que te encuentres. Suscríbete, dale click a la campanita. Déjame en la caja de los comentarios tu comentario, tu me gusta. Y obviamente, más tarde nos veremos con el noticiero del espectáculo. Bye bye.